Les decía, ¿por qué es importante el concepto de resistencia? Cuando ustedes estaban cursando Adultos 1 y estaban viendo asma, estaban viendo que justamente la característica de la crisis asmática o del EPOC reagudizado es que se estrecha la vía aérea porque hay moco, porque hay inflamación, porque hay obstrucción, porque hay broncoespasmo, y esto hace que al aire le cueste entrar y le cueste salir, sobre todo le cueste salir. Bueno, esta resistencia está dada justamente por el diámetro de la vía aérea. Cuando nosotros estamos hablando de un paciente en ventilación mecánica, estamos hablando de un paciente que tiene puesto un tubo endotraqueal, entonces va a tener que ver con el tubo endotraqueal y con la vía aérea del paciente, la resistencia, ambos, ¿sí? Porque ya no es su nariz y su boca, ahora es un tubo que sale de la boca, que es como una pajita finita, que no tiene el tamaño de su tráquea, es un poco menor que su tráquea, porque si tuviera el tamaño de la tráquea lo tenemos que poner con fuerza, si lo tenemos que poner con fuerza lesiona la tráquea, las paredes de la tráquea, que son mucosas. Entonces piensen Profe, que, ¿cuál sería el número? miren, en adultos los números que habitualmente se usan son entre 7 y 9. Casi no existen pacientes al que se le ponga un tubo de 9 de diámetro, ¿sí? Estamos hablando de milímetros, es casi un centímetro. Sin embargo, los tubos endotraqueales van desde el número 2 hasta el número 9. Para los niños y para los neonatos hay cuentas para colocar el tubo endotraqueal, ¿sí? Que tienen que ver con la edad del paciente para sacar el tamaño del tubo. Pero, en líneas generales, lo que se hace con los adultos es ver el tamaño de su dedo meñique. Y el tubo debe tener aproximadamente el tamaño de su dedo meñique o un poquito menos. ¿Qué pasa con algunos que tenemos las manos chiquititas? Si a mí me ponen un tubo del tamaño de mi dedo meñique, lo más probable es que me cueste mucho respirar a través de ese tubo, ¿sí? Porque mi dedo meñique es muy finito. No sé si se me están viendo a mí en pantalla, además de ver la pantalla. Pero mi dedo meñique es muy finito, porque como buena prematura tengo dedos largos y finitos. Entonces, a mí me pueden poner un tubo endotraqueal número 7 tranquilamente, por el tamaño anatómico de mi tráquea. Ahora, si me ponen uno más grande, o me infla mucho este baloncito que está acá, que vamos a ver qué valor tiene este balón, me inflan mucho, esto se fuerza contra las paredes de la tráquea, y las paredes de la tráquea tienen células mucosas, que calientan y humidifican el aire, ¿se acuerdan? Si yo las lesiono, voy a hacer una escara de la tráquea. Si yo le llevo a hacer una escara de la tráquea al paciente, este paciente termina en una traqueostomía, porque no va a poder utilizar su propia vía aérea para respirar. Entonces lo que necesitamos es siempre colocar un tubo endotraqueal que permita que no se lesione esta pared de la tráquea. Siempre tratando de colocar el que más grande entre para que genere menor resistencia. ¿Resistencia a qué? Al paso del aire. Esta sería la cuestión. Por eso es que lo más importante de esta fórmula es el radio al cuadrado, es este pico radio al cuadrado. Si vos lo vas a llevar esto a al uso diario de esta fórmula, nadie anda sacando esta cuenta por la vida. Uno piensa, bueno, ¿cuál es el diámetro de tu tanto? Bueno, esto le entra bien al paciente, perfecto, le vamos a poner este. Y una vez que se hace la laringoscopía, se coloca el laringoscopio y se visualizan las cuerdas vocales, se levanta la glotis, se visualizan las cuerdas vocales, ahí el que está operando directamente sobre la vía aérea es el que tiene la última palabra en el tamaño del tubo. Por eso siempre hay que ofrecerle un tubo 0,5 menos. Si se está pensando en ponerle un tubo 7 al paciente, hay que tener a mano y dispuesto a ofrecerle al que está estéril intubando uno 6,5. Cosa de que si no puede pasar el 7 que pensó que iba a entrar, cuando mire efectivamente la vía aérea y vea en qué condiciones está, le podemos ofrecer uno un poquito menor. Estas son cuestiones que hacen a la práctica de lo que es la preparación del material que se va a utilizar para intubar, la famosa bandeja conteniendo. ¿Qué va a contener la bandeja de intubación? Bueno, va a contener un tubo 0,5 menos de lo que se pensaba colocarle al paciente. ¿Por qué? Fíjense este concepto que es sumamente importante y por eso se los estoy dando tal cual como viene de la bibliografía. La disminución del diámetro de la vía aérea de 4 a 3 milímetros, o sea, antes tenía 4, ahora se achicó en 1 milímetro, ¿sí? Aumenta la resistencia al flujo 16 veces. ¿Por qué? Porque es a la cuarta potencia, ¿se entiende? Es decir, que cada vez que yo disminuya el radio
de la vía aérea en muy poquita cantidad, esto es como lo que decíamos del pH y la concentración de hidrogeniones, al ser exponencial la cuenta, cualquier disminución pequeña de este radio aumenta mucho la resistencia, ¿sí? En 1 milímetro aumenta 16 veces la resistencia, en 2 milímetros va a aumentar 32 veces la resistencia, y así. Por lo tanto, nosotros tenemos que siempre, 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 siempre mantener permeable ese tubo endotraqueal. Uno de los grandes cuidados de enfermería es que el tubo no se acode, el paciente no lo muerda, no se llene de moco, no tenga burbujitas de agua, ¿sí? Porque todo eso va a aumentar la resistencia. Si aumenta la resistencia, va a tender a no entrar de la misma manera el aire, y esto va a ir en detrimento de la ventilación y oxigenación del paciente. Eso lo vamos a ir analizando punto por punto en la clase de cuidados del tubo endotraqueal y labial. Esto solamente son definiciones, lo que estamos viendo ahora. ¿Definiciones para qué? Para que cuando ustedes vayan a agarrar un libro de ventilación mecánica, un capítulo de ventilación mecánica, la clase de ventilación mecánica, puedan entender de qué estamos hablando. ¿Qué es la compliance? Compliance o distensibilidad y compliance son sinónimos. ¿Sí? No sé si alguien me está intentando hacer una pregunta. Profe, usted puede silenciarla. Sí, pero no encuentro dónde, por eso estoy buscando dónde. Pero no me permite acá silenciarlos. A ver acá. Donde dice silenciar a todos. Claro, pero cuando estoy compartiendo pantalla no me aparece la misma. A ver, esperen un cachito. Acá, ahora sí. Perfecto. Bien. Les decía, compliance y distensibilidad son sinónimos, o sea que puede ser que lo encuentren en la bibliografía con el término compliance o con el término distensibilidad pulmonar. ¿Qué es entonces esto de la compliance o la distensibilidad pulmonar en castellano, en términos más entendibles? Acá la definición dice que la compliance es la relación entre cambios de volumen y cambios de presión. ¿Qué es, en otras palabras? Es qué tan blando, qué tanta capacidad tiene este pulmón de a pequeñas cantidades de presión de aire cambiar su volumen, recibir todo este aire. ¿Qué tan difícil es inflar el globo? ¿Qué tanta fuerza tengo que hacer? ¿Vieron cuando eran chicos se inflaban las bombitas de carnaval? Esas bombitas de carnaval se inflaban fácil, porque eran blanditas. Ahora, si yo quiero inflar un globo de goma gruesa, me va a costar hacer fuerza. Y me va a costar hacer mucha fuerza inicial, y después voy a ir haciendo cada vez menos fuerza porque ya está más abierto, ya le entró un poco de aire, entonces ya se despegaron las paredes y lo soplo más fácil. Bueno, esa facilidad, esa menor cantidad de esfuerzo que tengo que hacer para inflarlo, es la distensibilidad de ese globo. En el caso del pulmón, es más complaciente, más distensible, cuanto menos fuerza tengo que hacer para ampliarlo, para que entre el aire. Acuérdense que yo ahora ya no respiro a presión negativa, sino que sopla el aire, el ventilador adentro del pulmón. Entonces, cuanto más compliance tengo un pulmón, más distensible sea, más complaciente sea, más fácil va a ser ventilarlo. Cuando empieza a caer la compliance pulmonar, que es típico del distrés respiratorio, si están viendo pacientes COVID, la mayoría se distresa de esta manera, hay que hacer mucha fuerza para meterle un poquito de aire a ese pulmón, ¿sí? La inversa de la compliance es la elastancia, o la elasticidad de ese pulmón. ¿Por qué? Porque nuestra caja torácica tiende a volver a su tamaño normal al pulmón. O sea, nosotros inhalamos y el pulmón, la caja torácica se expande, ¿se acuerdan? Para que pueda entrar el aire.
haga presión negativa y el aire entre. Cuando el paciente está en ventilación mecánica, le sopla el aire a presión, infla el globo, el respirador, permanece ahí adentro y luego abre la válvula y el aire sale, ¿por qué? Porque el tórax y todo lo que tiene que ver con la musculatura intenta volver a su tamaño de reposo. Esta intención de volver a su tamaño de reposo se llama retracción pulmonar. Esta retracción que hace el pulmón, la caja torácica, todo junto, ¿sí?, saca el aire, ordena el aire hacia afuera. Nosotros no podemos chuparle el aire, así como podemos meterle aire a presión, no podemos sacárselo con una aspiradora. Tenemos que dejar que el pulmón solo, a partir de su retracción, saque el aire. Por eso es que el tiempo expiratorio tiene que ser mayor al tiempo inspiratorio, para darle a este pulmón el tiempo de que el aire realmente salga y no quede atrapado en el pulmón, porque si el aire queda atrapado en el pulmón, genera presión, y esta presión se llama autopico, porque es presión al final de la expiración, pero generada por uno, ¿sí? Ya no programada en el respirador. ¿Se entiende el concepto de compliance y de elastancia o elasticidad pulmonar? Si no, lo explico de nuevo. Acá van a tener ahora una diapo donde esto está graficado. ¿Ven? ¿Vieron lo que fue recién? Cómo sopla la presión del respirador, pasa por la resistencia del tubo endotraqueal y la vía aérea hasta que infla el pulmón. Esto es ventilar un paciente. Ventilar un paciente es como inflar un globo. Hay dos resistencias. La primera es esta, la de la pajita. Y la segunda es la del globo, o la de los alveolos. Cada uno de todos los alveolos que componen el pulmón. Esta presión impulsora no es ni más ni menos que el respirador, que está soplando para adentro el aire al pulmón. Creo que esta diapo es bastante gráfica desde este punto de vista. ¿Sí? Vamos de vuelta. El pulmón está en reposo, no tiene aire. El ventilador sopla porque entra en fase inspiratoria, dispara la inspiración y vence ambas resistencias para poder inflar el globo. Acá esto está explicado en términos científicos. Para meter el gas en los pulmones, el ventilador tiene que vencer dos clases de resistencia. La resistencia de la anatomía del pulmón, la caja torácica, no sé qué pasó, y la resistencia de la vía aérea. Y acá tienen lo mismo dibujado. Resistencia de la vía aérea, todo lo que es el tubo endotraqueal, la tráquea, todos los bronquios fuentes, los bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales, que es a donde se encuentra con el alveolo, que es esto. ¿Sí? Todo esto hasta acá, toda esta parte, se llama carga resistiva. Y tiene que ver con la vía aérea. La estenosis de la vía aérea puede estar dada desde el tubo endotraqueal doblado hasta este sitio. A partir de acá, empieza lo que llamamos la carga elástica. Y esto está dado por el término compliance. Sobre esto, sobre todo esto, nosotros como enfermeros podemos trabajar un montón, podemos broncodilatar al paciente, aspirar el tubo, acomodarlo, fijarnos que no esté acodado, que no esté doblado, que no esté tironeado, ¿sí? Que sea el tubo indicado, que el balón esté bien inflado, que el tubo esté permeable, que esté fijado en el lugar que tiene que estar, vamos a ocultar y ver que el aire entre. Actuar sobre esta parte es un poco más difícil, porque tiene que ver con programar el ventilador de una manera determinada. Y la verdad es que hay que saber mucho para hacer eso. No es fácil. Y cuando digo hay que saber mucho, no me refiero a que hay que tener matrícula determinada, digo que hay que saber mucho. No es una competencia de enfermería específica modificar los parámetros del respirador, pero si ustedes se vuelven unos estudiosos de la ventilación mecánica, pueden decirle a la persona que está encargada de esto, que es el médico a cargo, mira, a mí me parece que, dadas las condiciones respiratorias del paciente, podríamos optimizarle la entrada de aire de determinada manera. Y el médico tiene la obligación de escucharlo, si sabe. Y de hecho lo va a hacer, porque no son sonsos. Ustedes no van a ir a cambiar los parámetros del ventilador por su cuenta. Pero esto es un trabajo en equipo. Van a ver que
los que están ya trabajando en terapia intensiva ya se dieron cuenta que esto es un ida y vuelta de información entre los médicos y el resto del equipo de salud. Así que cualquiera puede decir al paciente le está pasando esto y tener fundamentación científica y sugerir cambios. Ahora, sobre esto, yo tengo un montón de tareas independientes de enfermería, que tienen que ver con todo esto que yo les digo. Aspirar al paciente, reacomodar el tubo. Cuando digo reacomodar el tubo, no digo sacarlo, ponerlo, digo fijarlo mejor, fijarse que el paciente no lo muerda, aspirar algo para ver que esté permeable, garantizar que esté en la posición en la que tiene que estar, auscultando al paciente, viendo que no entre el aire más en un pulmón que en el otro, ¿sí? Ver en la placa la altura en la que el tubo está, darle al paciente la dosis de broncodilatadores que tenga indicada y que sea pertinente darle si yo detecto que tiene un broncoespasmo. Todo eso son tareas independientes. Ahora, la modificación de los parámetros ventilatorios ya no son una tarea independiente de enfermería, por más que enfermería pueda saber un montón de ventilación mecánica. Acá ya la cuestión es compartir. Pero eso no quiere decir que no tengan que saber los que se dediquen a hacer terapia intensiva. Yo no les voy a pedir que con una clase se vuelvan especialistas en compliance. Pero van a ver que a los que les guste la terapia intensiva, este es un tema sumamente interesante. ¿Y por qué ponemos un paciente en ventilación mecánica? Porque hasta ahora venimos viendo aspectos puramente de la física. Y ahora vamos a empezar a pensar en aspectos de la clínica de estos pacientes. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la ventilación mecánica? ¿Qué le podemos pedir a un ventilador que haga? Puede reducir el trabajo respiratorio. Muchas veces se ventila un paciente que está con un trabajo de respiratorio exacerbado, porque se va a agotar y va a dejar de respirar, porque se va a cansar, o porque está consumiendo más oxígeno en respirar de lo que debería. Por lo tanto, la reducción del trabajo respiratorio es una indicación de ventilación mecánica. Yo no sé, los que hayan cursado conmigo Adultos 1 en su momento, me canso de decir que nadie puede respirar taquipneico durante mucho tiempo, y que la taquipnea es uno de los primeros signos vitales que aparece alterado la respiración cuando hay alteraciones del medio interno, como compensatorio. Recuerden que yo puedo intentar lavar dióxido de carbono para mejorar una acidosis metabólica, por ejemplo. Entonces, la reducción del trabajo respiratorio en la cuestión muscular y en la cuestión de la frecuencia respiratoria es una indicación de ventilación mecánica. Otra es el confort del paciente. El objetivo es que el paciente no esté súper sedado, sino que realmente pueda estar con una sedación y analgesia que le permita estar confortable, y muchas veces pueda inclusive estar despierto el paciente. ¿Sí? Ya no necesitamos tener un paciente que esté completamente estampillado a la cama, porque tenemos medicación que nos permite operar con este paciente en condiciones un poquito más fisiológicas que estar completamente en coma. ¿Sí? Porque también tenemos ventiladores que nos permiten monitorear y ventilar a este paciente de manera tal que sea mucho más fisiológica la forma en que lo hagamos. Y puede ser que otro objetivo de la ventilación mecánica sea adecuar la ventilación y la oxigenación, ya sea poder eliminar el dióxido de carbono, ya sea poder mejorar el intercambio gaseoso y oxigenar mejor a nuestro paciente. Esos serían los objetivos de la ventilación mecánica. ¿Y cuándo está indicado colocar un paciente en ventilación mecánica? Y va a depender que tenga alteraciones de la ventilación, o sea, de la entrada y salida de aire, y fundamentalmente de la salida de dióxido de carbono, o alteraciones específicas de la oxigenación. O sea, que puede tener problemas en la vía aérea y en el parénquima pulmonar propiamente dicho, o problemas solo del parénquima pulmonar, del intercambio gaseoso propiamente dicho entre el alveolo y el capilar. Dentro de las alteraciones de la ventilación puede haber disfunción del drive. El paciente puede tener, por ejemplo, un trauma de cráneo, una intoxicación, algo metabólico que impida que su centro respiratorio en el bulbo raquídeo realmente dispare la respiración. ¿Sí? Esto es una alteración del drive o del disparo. Y tiene que ver con las cuestiones anatómicas o fisiológicas o patológicas del bulbo raquídeo, propiamente dicho. Puede haber alteraciones entre la conducción nerviosa del bulbo hasta el diafragma, como puede ser, por ejemplo, en el caso de algún tipo de parálisis, algún tipo de lesión de la columna, en síndromes tipo Guillain-Barré o enfermedades neuromusculares,
en el caso del botulismo, en el caso de ciertas drogas. Es lo que hacemos cuando le ponemos bloqueantes neuromusculares al paciente para que no ejecute la respiración. El drive de su cerebro va a seguir actuando, pero no va a tener cómo contraer su diafragma. Fatiga muscular, esto es fundamental. Ningún paciente tolera demasiado tiempo de fatiga muscular, por eso es que muchas veces ustedes ven un paciente asmático que llega a la terapia, lo ventilamos y se muere. Porque estuvo una semana que fue a la salita, que después fue al hospital, que después fue de vuelta, que después volvió, que se hizo 40.000 millones de nebulizaciones y PAF con beta-2, y que sigue con broncoespasmo, y que la deuda de oxígeno se le va acumulando, y ya no es una deuda, es una hipoteca, como digo yo, y para cuando llega a la terapia intensiva, bastante poco tenemos para hacer. ¿Por qué? Porque hubo una gran fatiga muscular. ¿Sí? Puede haber aumento de la resistencia de la vía aérea en dos, digamos, que sea intrínseca o extrínseca. Por ejemplo, el paciente puede tener algo que le comprima la vía aérea porque tiene un tumor en el cuello. O puede tener un aumento de la resistencia de la vía aérea porque tiene un broncoespasmo severísimo. ¿Sí? Nosotros tenemos que poner un tubo para que el aire pase. Por ejemplo. Anormalidades de la pared del tórax. Los pacientes que hacen trauma de tórax y tienen lo que se llama un tórax inestable. La ruptura de varias costillas en varios lugares impiden que se mantenga la arquitectura del pulmón y la presión dentro del pulmón. Entonces, estas anormalidades de la pared del tórax hacen que el paciente requiera de ventilación a presión positiva. Son ejemplos, pueden encontrar más ejemplos. ¿Sí? Estos son los más frecuentes por los cuales se ventila pacientes. Puede haber casos particulares por los cuales se lo ventile por shock. El shock es una de las causas por las cuales se puede ventilar un paciente. ¿Sí? O puede haber alteraciones en la oxigenación, hipoxemia refractaria, secundaria a cualquier tipo de patología respiratoria propiamente dicha, shock, COVID, infecciones, neumonías, ¿sí? Atelectasias masivas, inspiración de cuerpo extraño, síndrome de inhalación de humo, todo lo que haga que haya incapacidad para hacer distrés respiratorio, incapacidad o disminución del intercambio gaseoso entre el alveolo y el capilar va a producir hipoxemia, ¿sí? Efecto Shunt. La sangre pasa, pero no se oxigena y no se limpia. Excesivo trabajo muscular, pero no excesivo trabajo muscular porque fueron al gimnasio, excesivo trabajo muscular respiratorio, inmanejable. Necesidad de reducir el consumo de oxígeno. Esto puede pasar en situaciones, por ejemplo, en que queremos cuidar un cerebro, de que no consuma el cuerpo demasiado oxígeno para que se oxigene bien el cerebro. La necesidad de reducir el consumo de oxígeno en un shock, por ejemplo, porque vimos que hay un desbalance entre la oferta y la demanda, entonces por ahí necesitamos reducir el consumo de oxígeno en este paciente y plancharlo y dejarlo que el trabajo lo haga el ventilador, ¿sí? O puede ser que el paciente necesite PIP. ¿Qué es la PIP? Es presión positiva al final de la expiración. ¿Y qué significa? Todos tenemos una presión positiva al final de la expiración fisiológica, que hace que nuestro ciclo exhalatorio termine antes que se vacíe por completo el pulmón y quede el volumen residual. Este volumen residual es el que mantiene el pulmón abierto, impide el colapso alveolar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ventilación alveolar, volumen de ventilación menos volumen de espacio muerto, dijimos que parte de ese espacio muerto pues, se convierte en lo que es el volumen residual. Es ese aire que queda dentro del pulmón para mantenerlo abierto. Bueno. ¿Es el Shunt, profe? No, el efecto Shunt es cuando la sangre pasa por el capilar pulmonar, se oxigenan y se limpia. Lo que nosotros tenemos algo que se llama glotis, ¿sí? Que es como una tapita de inodoro que cierra la vía aérea antes de que nuestro pulmón se ventile del todo. Ustedes intenten hacer el esfuerzo de exhalar todo el aire en una expiración forzada y aún así va a quedar aire dentro de la vía aérea del pulmón para mantenerlo abierto y que no se colapse. Sí, lo que ustedes vieron como efecto Shunt es que puede aparecer un alveolo colapsado y que la sangre está pasando, y claro, no tiene cómo oxigenarse porque el alveolo está colapsado, ¿sí? Por eso lo relacionan con el efecto Shunt.
Obviamente que ante el efecto Jung vamos a ponerle PIP al paciente. ¿Para qué? Para hacer que ese alveolo intente expandirse nuevamente. Por eso lo que decía la compañera hoy como maniobra de reclutamiento. El reclutamiento significa abrir un alveolo que estaba colapsado. No es el Jung, pero es el efecto Jung. Claro, me confundí yo. No estás confundida, va por ahí la cosa. ¿Sí? Claro, me sonaba eso que lo habíamos estudiado, creo que en adulto 2, por eso. O 1, no me acuerdo, en todos. Todos. Si lo hicieron conmigo, lo vieron en todos, porque en adulto Claro, 1... lo vi en el 1, sí, lo viste con usted, profe. Hasta en fármaco creo que lo pudimos saber. Porque yo creo que estos conceptos los tenemos que atravesar en todas las materias y vamos complejizando la respuesta que le podemos dar al paciente. Por supuesto que en adultos 1 lo vemos como algo fisiológico, en adultos 2 lo vemos como el resultado por ahí a veces de una cirugía de tórax, y en fármaco vemos qué farmacología puede mejorarnos esto, y acá vamos a ver, además de la farmacología que le podemos dar al paciente, que son broncodilatadores, le podemos poner presión. Que antes solamente nos quedábamos con lo farmacológico. ¿Sí? Antes conocíamos qué pasa, ahora estamos tratando de ver cómo tratarlo. Y una de las formas de mejorar el Jung es la colocación de PIP. Una de ellas, ¿no? La única. Pero una de ellas es colocar PIP. ¿Para qué? Para hacer, no sé si me ven en pantalla ustedes a la par que están viendo en mi computadora. Sí, Pero sí, la vemos, profe. la idea es que yo tengo el alveolo, ¿sí? Ahí. Yo le pongo, si yo estoy respirando, el alveolo hace esto. Se infla cuando se llena de aire, vuelve acá. Se infla, vuelve acá. Cierro la glotis, dejo ese poquitito de aire ahí adentro para que no haga esto. Si hace esto, corro el riesgo de que haga esto, yo le tengo que poner PIP para que cuando el paciente exhale, me quede más aire adentro de este alveolo. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a inhalar, le voy a soplar el aire adentro, lo voy a dejar salir y cuando lo deje salir se va a quedar acá. Un poquito infladito, un poquito más de lo fisiológico, ¿se entiende? Lo dejo otra vez, y siempre estoy tratando de que nunca llegue a hacer esto, nunca se colapse. Ese es el efecto de la PIP instrumental, es decir, es algo que yo seteo en el ventilador, cuánta presión le quiero dar al final de la aspiración para que quede un poco de aire en ese pulmón. Y ese aire va a seguir haciendo intercambio gaseoso durante la expiración. O sea que yo le doy más oportunidades al paciente de captar oxígeno, también durante el ciclo expiratorio, no solamente durante la fase inspiratoria. Por eso mejora la oxigenación, porque también le doy más tiempo para oxigenar al paciente. Va a oxigenar en la inspiración, pero también va a oxigenar en la expiración, cosa que habitualmente nosotros con nuestra respiración fisiológica no hacemos. ¿Se entiende más o menos el concepto de para qué funciona la presión positiva al final de la expiración? Es un concepto complicado cuando lo queremos después llevar al lado del paciente, pero en la teoría más o menos anda por acá la cosa. Se trata de mantener un poquito de presión para que ese alveolo no se colapse. Mantener el globo un poquito inflado. ¿Se acuerdan cuando volvían locas a su mamá, a su tía y a su abuela, agarrando el globo y dejando que el aire salga haciendo ese chiflido espantoso? Yo lo hacía para molestar, no sé ustedes. Sí. Yo lo hacía. Yo hacía todas las travesuras que existen, las hacía. Bueno, esto cosa dicen, no me hace ruido. Eso de cerrarlo ahí, mientras ustedes lo cerraban, el aire estaba quedando acá adentro. Bueno, cuando el aire queda dentro del alveolo, sigue haciendo intercambio con el capilar todo el tiempo. Mientras tenga presión de oxígeno, va a seguir haciendo intercambio. Entonces, durante la expiración, yo le estoy permitiendo también que se produzca el intercambio gaseoso, mejorando la oxigenación. Ese es el objetivo, digamos. Mantener la arquitectura del pulmón, pero también favorecer que exista intercambio gaseoso durante la expiración. Para que un ventilador funcione, yo le tengo que decir qué es lo que tiene que hacer. Acá tienen ventiladores de diferentes generaciones. Este es el famoso Secris, que es el único ventilador exclusivamente de flujo. Lo único que tenía era un medidor de oxígeno para ver qué proporción de oxígeno y dióxido de carbono le íbamos a poner, y aire comprimido le íbamos a poner al paciente.
y algunas perillitas donde decíamos con qué flujo le íbamos a mandar el aire, y una cosita acá con una agujita que nos decía qué presión subir. Esto era todo, y con esto ventilábamos pacientes y no se nos morían, A los ventiladores de hoy en día, como este, que tienen una maravilla de curvas, que nos muestran todo lo que está pasando con el paciente, si las podemos estudiar y las podemos interpretar, porque si no, podemos pasar al lado de eso como si fuera la televisión apagada. Y hay mucha gente que lo hace. Hay muchos profesionales que hacen eso. No es mi área, paso por ahí adelante como si estuviera la televisión puesta. Ustedes van a trabajar en terapia intensiva, la idea es que conozcan con qué ventiladores están trabajando, cuáles son todas las cosas que ese ventilador les puede ofrecer, así como cuando se compran un televisor nuevo, van al control remoto a ver qué cosas hace. Bueno, acá lo mismo, van al manual del ventilador, que la mayoría de los manuales de ventilación mecánica se pueden bajar de internet gratis, de cada ventilador, y ustedes se fijan qué opciones tienen con ese ventilador, a partir de lo que ustedes saben hacer hoy, y lo que van a saber hacer mucho más cuando trabajen con estos pacientes. Pero todos los ventiladores hacen lo mismo, integran variables para tomar, digamos, para dar determinadas cosas. ¿Y qué es lo que hace el ventilador? No hace más que soplar aire a la vía aérea del pulmón del paciente. El tema es cómo le decimos que lo haga, cuánto le decimos que lo haga, por cuánto tiempo le decimos que lo haga, qué presión le decimos que lo haga, cuánto volumen queremos que le meta dentro del pulmón del paciente, son todas variables. ¿Sí? Cuando el monitor que nosotros tenemos, que es el monitor del ventilador, nos va indicando después la respuesta a estas variables. O sea, yo le metí 500 mililitros de aire, ¿qué presión generé? Por ejemplo. Yo le metí aire durante 1 segundo, bueno, ¿cuánto tiempo expiratorio me queda? Entonces, esto se los va a decir el ventilador. Y así vamos con cada una de todas estas variables, que se llaman variables de fase, y que determinan la modalidad ventilatoria. Es decir, si ustedes le preguntaran en algún momento qué es una variable de fase, las variables de fase son aquellas cuya interacción determina en qué modalidad ventilatoria se encuentra ese paciente. Si ustedes aprenden las variables de fase y aprenden a buscarlas en el ventilador, por más que mañana le cambien todos los ventiladores y tengan toda la perillita en un lugar diferente, o sean todos digitales de una manera diferente, solo va a ser cuestión de que ustedes vayan a buscar lo que ustedes necesitan a dónde está. A diferencia de encontrarse con el televisor y que sea chino prenderlo. Y esto yo se los garantizo, no es que se los estoy diciendo desde la teoría. Mañana me cambian los ventiladores de la terapia y yo me voy a ir a fijar en el ventilador dónde está cada una de estas variables, qué botoncito representa cada una de estas variables, cómo las integra el ventilador, porque si yo ya conozco la teoría de las variables, lo único que necesito saber es cómo las operativizo en la máquina. Esto es como saber a qué velocidad tengo que usar mi licuadora, es lo mismo. ¿Sí? O qué cosa del control remoto tengo que usar para poner Netflix, qué sé yo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, lo de Sí. las variables, profe, ¿subió algún artículo? No, porque en realidad las variables les puedo llegar a subir si quieren algún capítulo de libro, porque no es que está en artículos esto como es básico, es como estudiar anatomía. Puedo buscarles un capítulo de variables de alguno de los libros de ventilación mecánica, fijarme que lo tenga digitalizado y subírselo, sí, no hay ningún problema. Es más, les puedo poner, lo que pasa es que no sé qué tan legal sea, pero les puedo poner el libro si entra en el campus. Si no entra el libro en el campus, veo la forma de mandarlo por el WhatsApp, capaz que se pueda. Que sea más fácil. Okay. Porque vieron que el campus tiene un límite de peso para los archivos y es complicado. Estoy mirando. Sí, ¿en qué libro está, profe? Hay un montón de libros. En cualquier libro de terapia intensiva de ventilación mecánica van a encontrar las variables de fase. Yo les puedo pasar, estoy pensando en cuál de todos los libros está más sencillo. Déjenme que lo busque y yo se lo paso. Para que puedan entender, porque no es algo difícil, no es que no lo van a poder entender porque no sé, porque es chino, sino hay que mirarlas desde una óptica bien biofísica.
y para entender qué determina cada uno de ellos. Pero la ventilación mecánica, lo que tiene de bueno es que cuando uno sabe la base, después todo lo demás empieza a ser bastante más sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya son las 5 de la tarde, vamos a cortar hoy acá, que se nos está terminando el tiempo. Vean la clase hasta donde lleguen de lo que está puesto en el campus, y la próxima clase arrancamos directamente a ver cómo se ventila un paciente efectivamente, utilizando las variables una por una, y explicándolas con tiempo una por una, porque la verdad es que ya a esta altura deben estar cansados ustedes y cansada yo, vengo dando clases de la mañana, y este tema me gustaría que lo podamos ir viendo detalladamente. ¿Sí? Porque después los cuidados de enfermería van a estar basados también en la consideración de estas variables. Va todo encadenado. ¿Sí? Y yo me voy a poner ahora a ver en dónde puedo llegar a encontrar esto bien explicado, de manera tal que el que tenga ganas o la que tenga ganas lo profundiza. A mí después, con que ustedes puedan manejar los cuidados de enfermería, me va a alcanzar para evaluar esto. Lo que yo quiero es que los cuidados de enfermería se entiendan a partir de cómo funciona la ventilación mecánica y no como un modelo de repito 1, repito 2, repito 3, repito 4. Los cuidados tienen que salir de conocer la teoría. Por eso primero vemos la teoría y después vemos los cuidados. ¿Dudas? ¿Hasta acá? Que me voy a ir a estudiar variables. Vas a tener que estudiar, si te gusta la ventilación mecánica, después podemos, a los que les guste, durante el cuatrimestre que viene podemos hacer algún encuentro también, en algún horario que no estén cursando, y podemos ver ejemplos de curvas, ejemplos de situaciones, como un taller de ventilación mecánica, temas que yo no puedo hacer